Mi papá se rió mientras rompía el regalo de $20,000 que le di. Toda la familia se burló de mí. Días después, vinieron a rogarme. Yo solo sonreí y cerré la puerta. Hola Reddit, antes de comenzar, solo quiero decirles que este es nuestro nuevo canal y estamos trabajando duro para traerles las mejores historias. Así que no olviden suscribirse para ayudarnos a llegar pronto a los 1,000 suscriptores. Vamos a empezar con la historia. Desde pequeño siempre supe que era el raro de mi familia. No era rebelde ni problemático, simplemente era diferente. Pensaba distinto, sentía más profundo y trabajaba más duro de lo que nadie me daba crédito. Mis papás siempre parecían más cercanos a mi hermano mayor y a mi hermana menor. Ellos eran escandalosos, llamativos y amaban seguir a la multitud. Yo, en cambio, era callado, reservado y estaba obsesionado con construir algo propio. Mientras mis hermanos andaban de fiesta en la universidad, yo trabajaba en 3 empleos de medio tiempo, tomaba clases nocturnas y desarrollaba una idea para un emprendimiento. En las cenas familiares nadie me preguntaba cómo estaba. Era invisible, a menos que necesitaran a alguien de quien burlarse. Sobre todo mi papá. Siempre tenía esa sonrisa arrogante cuando preguntaba, ¿todavía sigues jugando con tu negocito de laptops? Lo decía como si fuera una broma. Como si estuviera jugando a ser empresario mientras los demás vivían en el mundo real. Pero nunca dejé que me afectara, al menos no por fuera. Invertí cada gota de energía en mi negocio. Vivía en un departamento pequeño y feo, comía ramen más veces de las que quisiera admitir, y sacrificaba toda comodidad por un sueño. Y entonces, un día, sucedió. Años de esfuerzo finalmente dieron fruto. Mi aplicación despegó. No fue un éxito viral de la noche a la mañana, pero fue constante y sólido. Comenzaron a llegar clientes, después los inversionistas, y de repente ya no era ese don nadie quebrado tratando de probar un punto. Era un CEO con 7 empleados y contratos que valían más de lo que jamás había soñado. Aún así, no llamé a mi familia. No esperaba felicitaciones. Honestamente, no esperaba que les importara. Pero, en el fondo, una parte de mí seguía anhelando esa validación, sobre todo de mi padre. Así que, cuando se acercó el cumpleaños 60 de mi papá, decidí hacer algo grande. No para impresionarlos, sino para mostrarles, al menos una vez, en quién me había convertido. Llegué a la fiesta familiar con un traje que por fin me quedaba bien, manejando un Tesla que había pagado de contado. Todos se sorprendieron al verme, pero la sorpresa pronto se convirtió en miradas de juicio. Mi hermano soltó una broma sobre que me había metido a una pirámide. Mi mamá me dio un abrazo a medias y de inmediato preguntó por qué nunca los visitaba. Y mi papá, ya estaba borracho, rojo de la cara, riéndose con sus amigos en el patio. Aún así, me acerqué, tratando de ignorar el nudo en el estómago. Le entregué un sobre personalizado con un certificado impreso dentro. Era un paquete de vacaciones completamente pagado a Italia, valorado en $20,000, que incluía hoteles de lujo, tours guiados y boletos de avión para él y mi mamá. Un viaje de ensueño del que había hablado durante años, pero que nunca pudo costear. Abrió el sobre, lo leyó, parpadeó, y estalló en carcajadas. No una risita, se dobló de risa, agarrándose el estómago. Me quedé ahí, paralizado, mientras arrugaba el papel frente a mí y lo rompía en pedazos. Es una broma, ¿no? Soltó. ¿Qué se supone que es esto? Dinero de Monopoly. Mi mamá también se rió. Mi hermana puso los ojos en blanco. Mi hermano murmuró algo como, parece que esas estafas por internet sí funcionan. Sentí que el corazón se me caía. Nadie preguntó si era real. Nadie dio las gracias. Todos asumieron que estaba fingiendo, que mi éxito era una farsa, un payaso vestido de traje. No dije nada. Solo me quedé parado ahí mientras mi papá encendía un cigarro y usaba los pedazos de mi regalo como yesca para prenderlo. Me di la vuelta, salí del patio, subí a mi auto y me fui. Sin dramas. Sin gritos, solo silencio. No volví. No llamé. Cambié de número y los bloqueé de todo. Durante semanas, todo fue silencio. Pensé que ni siquiera notarían que ya no estaba. Pero entonces empezaron a llegar los mensajes. Primero fue la novia de mi hermano, preguntando si podía ayudarlo con los pagos de su carro. Luego mi mamá me mandó un correo, contándome lo difícil que había sido todo desde que mi papá se quedó sin trabajo. Mi hermana dejó un mensaje llorando por sus préstamos estudiantiles. Al parecer, el alcoholismo de mi papá había empeorado, las deudas se acumulaban, su casa estaba en riesgo, y ahora, de repente, yo ya no era el fracasado. Era el único que podía salvarlos.
Qué ironía. Y luego, una tarde, aparecieron. Todos. Parados afuera de la reja de mi casa, que estaba en lo alto de una colina tranquila con vista a la ciudad. Se veían cansados, derrotados. Mi mamá tenía los ojos llorosos. Mi papá parecía más pequeño, como si el peso del mundo finalmente lo hubiera alcanzado. Ya no tenía esa sonrisa arrogante, solo una expresión vacía y unas manos que temblaban. Tocaron el timbre 2 veces. Los observé desde la cámara de la puerta, vi cómo esperaban, susurraban, cambiaban de un pie al otro. Finalmente, abrí la puerta. Nadie dijo nada durante un largo momento. Mi papá abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, sonreí, solo una pequeña y educada sonrisa, y cerré la puerta suavemente en sus caras. Me recargué en la pared, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Se sentía irreal. El niño que alguna vez lloró por su aprobación, ahora era el que le cerraba la puerta que tantas veces ellos le habían cerrado a él. Pero eso no era el final. Ni cerca. Porque no sabía hasta dónde serían capaces de llegar para intentar volver a entrar en mi vida, o en mi cuenta bancaria. Los días después de cerrar esa puerta fueron más silenciosos de lo que esperaba. Pensé que llamarían, escribirían, aparecerían otra vez. Pero no. Silencio total. Los había visto parados ahí, mi papá, consumido, mi mamá, llorando, mis hermanos, incómodos como si esperaran juicio. Y aún así, la parte de mí que alguna vez desesperadamente quiso su amor esperó a que dijeran algo real, que pidieran perdón, que mostraran aunque fuera un poquito del remordimiento que me debían. Pero no lo hicieron. Se fueron sin decir una sola palabra. Y me dije a mí mismo que eso era el final. Que por fin había ganado. Que el capítulo estaba cerrado. Pero con mi familia, nada era tan sencillo. Una semana después, recibí una carta. No un correo, no un mensaje, una carta física, escrita a mano con una letra temblorosa. Era de mi mamá. Escribía sobre lo mucho que lo sentía, sobre cómo todo se había salido de control, sobre cómo ella y mi papá discutieron por mí durante años a puerta cerrada. Decía que él siempre se sintió inseguro porque yo era diferente, que veía mi éxito silencioso como una amenaza a todo lo que él representaba, que odiaba sentir que había perdido el control sobre el único hijo que no pudo dominar. Contaba que estaban a punto de perder la casa, que mi papá había gastado la mayoría de sus ahorros en apuestas y alcohol, que mi hermano estrelló su auto borracho y ahora enfrentaban una demanda, que mi hermana había sido despedida. Y entonces suplicaba, no tanto por dinero, sino por perdón, por una oportunidad de sentarnos a hablar, de ser una familia otra vez. Leí la carta 3 veces. Las palabras estaban empapadas en culpa, pero no era culpa por lo que me habían hecho a mí. Era desesperación por lo que habían perdido. No respondí. Necesitaba tiempo para pensar. Y entonces, mi tía me llamó de la nada. Era una de las pocas familiares a las que aún respetaba, nunca se metía en los dramas, siempre en su lugar. Pero ahora, su voz sonaba tensa, y dijo algo que me heló la sangre. Necesitas saber algo, dijo. Tu papá está tratando de vender tu historia. Al principio no entendí, ¿qué historia? Y entonces me contó todo. Al parecer, mi papá había empezado a presumir ante sus amigos sobre mi éxito. Después de años de burlarse, ahora era el padre orgulloso de un genio tecnológico. Pero no solo eso, estaba inventando historias, diciendo que él había ayudado a construir mi empresa, que invirtió en mí desde el principio, que me guió con mano dura. Todo era una mentira. Peor aún, empezó a hablar con un medio de poca monta, intentando vender la historia de cómo había criado a un millonario usando disciplina a la antigua. Eso fue la gota que derramó el vaso. No me enojé. Me puse estratégico. Contacté a un abogado, redactamos y enviamos una carta de cese y desista. Protegí mi marca con más agresividad. Blindé toda mi presencia en línea y dejé claro que cualquiera que intentara explotar mi imagen sin permiso enfrentaría consecuencias legales. Hice un anuncio sencillo pero firme en mis canales de negocio, agradeciendo a quienes realmente me apoyaron, y dejando claro que construí todo sin ayuda financiera ni emocional de mi familia. No fue un desahogo. No fue venganza. Fue un límite grabado en piedra. Y luego, tocaron la puerta otra vez. Esta vez era solo mi papá. Se veía aún más viejo y cansado. Sin sonrisas falsas, sin sarcasmo. Solo estaba ahí, encorvado, con una pequeña bolsa de papel marrón. No abrí la puerta. Lo observé tras el vidrio. Sacó los pedazos rotos del regalo de $20,000, pegados con cinta adhesiva. Parecía patético, arrugado,
remendado, como una tarea fallida de niño. Lo presionó contra el vidrio, como si fuera una ofrenda de paz. No me moví. No dije nada. A través de la puerta, dijo, me equivoqué en todo. Seguí en silencio. No tengo familia ya, lo sé, pero necesitaba decirlo en voz alta. Aún así, no dije una palabra. Se quedó ahí un momento más, luego puso el papel en el suelo y se fue. Nunca abrí la puerta. No lo necesitaba. Porque el niño que alguna vez lloró preguntándose por qué su padre no lo amaba, ese niño ya no existía. Y el hombre que estaba ahí entendía que no toda familia debe conservarse. A veces hay que llorarla, enterrarla, y seguir adelante sin ella. Esa noche, encendí la chimenea. Tomé el regalo remendado, lo arrojé al fuego y lo vi convertirse en cenizas. Y con eso, también quemé el último lazo que me unía a una familia que nunca me vio de verdad. Ese fue el final.